Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, profesora Lira, ¿cómo amanece? ¿Cómo está usted, Álvaro? Bienvenido a esta unidad curricular tan distinguida. Bueno, hoy vamos a seguir desarrollando algunos contenidos importantes de la sociología, que vamos a hablar de esa concepción esencialista que es importante que se conozca. Es importante que estemos claros, pues, de cómo se puede, cómo puede intervenir dentro de esos procesos educativos, esa formación que tenemos, ¿sí? Que tenemos pueda estar en o depositar quizás esa mayoría de interés. Yo lo llamo, es como un sufragio, ¿no? Es Ujú. sufragio. Uno va depositando, porque la mayoría de los que vivimos esa ola de transformación y de cambios dentro del proceso de formación, estamos comprometidos, muy comprometidos, pero a veces es agonizante. ¿Por qué digo que es agonizante? Porque quizás podemos ver y dar la bienvenida a la tecnología. Entonces, cuando le damos bienvenida a la tecnología, que es importantísimo, que es la nueva era tecnológica, esa nueva era tecnológica, y despide amablemente, ella está despidiendo así de una forma, se está incorporando, pero está despidiendo amablemente a la segunda ola de la industrialización, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Las antiguas formas de pensar, vamos a hablarlo como de manera filosófica, ¿no? Entonces, las antiguas formas de pensar, las dignas e ideologías de antaño, se han ido con la independencia de las apreciadas y útiles que también fueron en el pasado y siguen siendo de alguna forma. Siguen siendo, esos pensamientos siguen siendo excelentes, nos aportan y han sido útiles. El mundo que vemos surgir de manera rápida, Álvaro, entonces, ¿qué hacemos con él? Bueno, hay una como, si quizás pudiéramos utilizar, es como una verdad del pasado, de nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida, ¿o verdad que sí? Hay nuevos estilos de vida. Entonces, hemos tratado de transformar, de cambiar, Álvaro, pero ¿cómo lo hacemos? Es verdad que lo practicamos, esto que estoy conversando, que estoy hablando contigo, que estamos compartiendo ese conocimiento de la sociología de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos olas, hubo la primera ola, la segunda ola, estamos en una tercera ola, que es la que estamos conversando. ¿Cómo vemos nosotros a esa sociología que nos da a conocer que la humanidad se está enfrentando, ¿sí? A una oleada progresiva? Total, a una oleada progresiva. Se enfrenta a la más profunda, quizás, conmoción social y quizás la creatividad de todos los tiempos. Restaura la creatividad de todos los tiempos. Vamos a analizar esto que hemos conversado, o sea, esto que yo le he dicho, ¿sí? Porque quizás esta oleada está caracterizada como la desarticulación de estructuras de la segunda ola, de ese segundo movimiento que hemos tenido social.
Vamos a conversar sobre esto, Álvaro, porque ahí tenemos una concepción importante, que es la esencialista. El esencialismo es todo lo que el docente pretende alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose en los valores. Mira que yo algo de ello he asomado antes, en las diferentes destrezas y en cada una de las necesidades en las personas que la sociedad espera. Es como si todo lo que dije está ahí, sí, todo. Entonces, vamos a conversar al respecto, Álvaro. Sí, señora, interesante el tema de aplicar el esencialismo en todo lo que tiene que ver con la parte de la enseñanza, porque efectivamente, como usted lo describe, tiene que ver directamente con todos esos cambios que se dan dentro del el ser, pero también de las cosas que rodean al ser. Entonces, por Ajá, eso vamos a encontrar que es un término que se engloba fácilmente en los aspectos de describir la esencia, lo que hace que un ser sea lo que es es en su posición, en su contingencia. Él, incluso cuando Aristóteles en alguna oportunidad habló acerca de aquellas dimensiones del ser humano, lo que nosotros conocemos como los binomios aristotélicos, él dice que en todo ser existen tres tipos de binomios. Entre eso estaba el de sustancia, accidente, el de acto, potencia. Entonces, cada uno de esos binomios llevaba al hombre en unas características de su parte esencial, lo que era lo contingente. Entonces, él dice, ujú, dentro de esos binomios, que hay un elemento que se llama el elemento matrimonial entre la sustancia y el accidente. Entonces, la sustancia terminaba siendo lo que una cosa es en su es, esencia. Y el ujú, accidente terminaba siendo la idea que nosotros tenemos sobre esa esencia o sobre esa sustancia. Entonces esa idea terminaba cuestionando la naturaleza de este ser, que le perfecto. generaba una condición de identidad o un elemento de la relación que existía entre el objeto y al mismo Y tiempo el individuo. el Recuerde sujeto, que sí, el objeto y el individuo, la persona como tal. Entonces allí se planteó la primera relación de lo que nosotros creemos que es cómo se estructura el conocimiento. Entonces, ¿cómo se forma el conocimiento a la luz de Aristóteles? Aristóteles decía, el conocimiento se forma por el acercamiento de un sujeto, que viene siendo el individuo. Él dice que es quien conoce, o sea, tiene una facultad el ser humano de conocer, pero dice, para que esa facultad se desarrolle, se requiere la interacción con los objetos. Entonces, los objetos vienen siendo todo aquello que se va a conocer. ok. Entonces, nuestra Ajá, facultad sumada con la relación que existe con el elemento que nos genera en nosotros una serie de sensaciones que nos posibilita el conocimiento, el saber como tal. ok. Entonces, ajá, pues, Sigue, sigue, cuéntame. sigue, sigue. Sí, entonces cuando ya hablamos desde esa percepción en el ámbito de lo que es la formación del papel que desarrolla la escuela lo que hace es impulsar, incentivar, permitir que se produzca ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento se produce de una relación que en el caso de Aristóteles era una relación de carácter sensible. Es decir, la medida en que nosotros tenemos relación con los objetos, estos objetos nos envían a nosotros como unos patrones, por así decirlo, de información que construyen nosotros el conocimiento. Sin embargo, esa posición aristotélica no fue muy bien compartida en algunos momentos por Sócrates o Platón, que ellos consideraban de que todo tenía que ver en una acción participativa. O sea, no es que nosotros estamos completamente en esa capacidad de recibir ese tipo de impresiones, sino también el hecho de que pues, se pueda actuar, se pueda transformar, se pueda desarrollar elementos a partir de allí. Lo Ok. Mira, interesante, ajá. sí, lo interesante en este caso desde la sociología es que el esencialismo viene a servir a menudo como la base para legitimar esas diferencias que hay entre lo que es discriminatorio entre los seres humanos, pero alegando directamente cuáles son nuestras esencias.
En este Claro, caso, por porque también ejemplo, tenemos ahí, porque ahí también tenemos, Álvaro, la parte igualitaria. Entonces no podemos, exactamente. exacto, la parte igualitaria. Y no podemos discriminar y dejar a un lado o independizar a algún lado, porque el impulso innato, mira Álvaro, el impulso innato a nivel sociológico hacia el cambio, a nivel del ser humano, ¿no? A nivel del individuo, a nivel de la persona, a nivel del docente, del geógrafo, del ingeniero, de todas las disciplinas, entonces se sitúa dentro de la naturaleza misma de la sociedad humana. Entonces ahí hay ese impulso innato, la Claro. esencia, el Y esencialismo. entonces ahí viene la parte que Ajá, nosotros, desde el trabajo de la escuela, uno no puede en cierto puede, momento hacer discriminaciones de la esencia de la persona. Por eso claro, nosotros observamos que temas como el caso de la homofobia, el caso del racismo, todo, todo. caso de la segregación, todo eso El viene relacionado. racismo, una cosa increíble, todo, Ujú. todo, todo. Entonces la sociedad humana, y eso está derivado a su necesidad básica de autorrealización. Sí, señor, así es. Una necesidad básica de autorrealización y autotransformación, porque el cambio evolutivo se considera espontáneo, amigo, se considera espontáneo. El cambio evolutivo del ser humano es espontáneo, no es impuesto. A medida que nosotros vamos tomando conciencia de lo emotivo, de lo social, ¿sí? Nosotros podemos transformar. O sea, procede hasta de forma involuntaria, involuntaria. Y a menudo imperceptible el cambio que tenemos, equivalente a progreso. Eso está equivalente a progreso. Mire la importancia que tiene el esencialismo. Si nos vamos hacia la parte de la sociologista, una concepción extraordinaria, entonces tenemos que el objeto de la sociología de la educación lo constituye el sistema educativo. En segundo lugar, la educación no provoca un proceso de desarrollo natural, sino de creación, de producción. Esa creación no puede ser natural, sino que es social y por tanto inarmónica. La práctica educativa humaniza, crea a las personas. Entonces tenemos sociedad, tenemos personas, tenemos investigación, tenemos estructuras, ¿sí? Fundamentadas, los métodos, todo ello nos lleva a una transformación, porque el rol del docente es como, es como una inspiración que debemos tener en el desarrollo curricular. Entonces, la filosofía de la educación, donde se cambian algunos descriptores fundamentales, educador. Nosotros somos educadores, somos filósofos, somos líderes, que nos llevan y el impacto de la educación nos arropa, nos dice, bueno, aquí están ustedes, ¿qué hacen? Nos mueve el piso, porque nos permite a que al docente, al rector, a los coordinadores, al padre y representante, a los mismos estudiantes, nos permite asumir y comprometernos con las realidades múltiples del entorno, porque es que no tenemos una sola realidad, que es la educación. Tenemos muchas realidades en el entorno. Tenemos la cultura, tenemos el contexto, tenemos las comunidades distintas, tenemos la comunidad afrodescendiente, tenemos la comunidad indígena, tenemos comunidades con educación especial. Tenemos diferentes, diferentes. Entonces, eso nos lleva el impacto de la educación en los alumnos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en realidades del entorno, entonces, económicas, políticas, para que esos estudiantes cuestionen y a la vez nosotros los docentes o los rectores o esos que seguimos, seamos como de una manera sustantivos y permanente dentro de ese proceso? Entonces,
¿Qué es la sociología de la educación? El docente desarrolla la capacidad de apreciar las múltiples vías y formas de acercamiento al conocimiento. Tenemos que buscar ello, Álvaro. Ese acercamiento al conocimiento y la apropiación de saberes, porque entonces nos lleva a conocer la axiología, nos lleva a conocer la estética, la lógica, la política. Bueno, ¿qué tantas disciplinas nos lleva a conocer la sociología? Porque sobre la expresión que podamos tener cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, realizamos análisis, redacciones, señalamos la posibilidad de hacer éxito, que el campo sociológico de la educación sea para codificar, pero también en la búsqueda de reconocer, pero también almacenar algunas características primordiales que por supuesto están dadas en los procesos formativos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ante toda esa realidad? Bueno, fíjese que interesante, profesor, lo que está planteada ahí en la lámina, la parte media del párrafo, donde Ajá, dice que la parte del sociologista, del esencialismo como tal, dice esa creación no puede ser natural, sino exacto, que es una construcción de carácter social y por lo social. tanto es inarmónica. Dice, la práctica humanizada crea a las personas. Entonces ahí viene un elemento que es realmente importante dentro de lo que es la aplicación de esta teoría sociologista dentro de lo que nosotros llamamos sociología de la educación. Exacto. Porque fíjese que cuando uno está dentro del aula de clases y le toca interactuar con 40, 45 personas, etcétera, que es la cifra promedio que se maneja en las instituciones de carácter oficial, usted Exacto. encuentra que al interior de esos salones de clase, cada muchacho representa un universo, cada muchacho representa una familia, una forma de pensar, una forma de actuar, unas costumbres, unas 40 estudiantes características. significa 40 ¿Sí? familias distintas, La con 40 40 universos familias, diferentes, manera de interpretar la realidad, manera de interpretar todo, la vida, etcétera. Entonces es ahí cuando el análisis de los factores, de los fenómenos, de la cultura, de la visión artística, de los principios religiosos, todo. de las concepciones políticas, y más en estos países donde hay tanta polarización, donde no se negocia ideas, sino posturas. Entonces la gente ya lo traza a usted de izquierdista o de derechista, o sí, con un elemento más de postura que de ideología como tal, y de los Sí, otros elementos que se miran al interior de la sociedad. Entonces en este caso vamos a encontrar que a la hora de uno interactuar dentro del sistema aula, con toda esa cantidad de actores, con diferentes percepciones, diferentes características, percepción. diferentes formas, entonces el trabajo requiere un análisis mucho más profundo, mucho más general de las poblaciones, comprender Ujú. las dinámicas de interacción, el desenvolvimiento que se están haciendo de manera diaria dentro del proceso, y nos ayuda a intentar de entender cuáles son las características de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque si usted percibe al niño, al adolescente de hoy, no es la misma característica que tenía el niño, el adolescente o el joven de hace unos 20 años. Entonces, la misma sociedad, los mismos elementos, los mismos desarrollos tecnológicos, los mismos procesos hacen también que ciertos patrones de comportamiento y de actitudes Puedan comiencen a tener, fluir. claro, Exactamente, porque podemos hablar de que tienen que tuvimos la misma edad, que tuvimos las mismas características, que biológicamente experimentamos, entre comillas, el mismo desarrollo, pero encuentra usted que a la hora de irnos a la parte mental, a la parte de la psiquis, a la manera como actúan, como proceden, es completamente distinto. Por ejemplo, en la época cuando uno estaba en la niñez, en el caso suyo y el mío, para nosotros hacer una tarea
nos tocaba meternos en las bibliotecas con un montón de Claro. libros, hacer una cantidad de procesos Era para nuestro allá ver, proceso tecnológico, porque recuerde que también los libros es tecnología, pero era una claro, tecnología distinta, una tecnología de visual, práctica, de tocar, tangible, tocamos, vemos, observamos, directo, ¿sí? claro, y entonces por lo menos tocaba uno llenarse de textos, hacer una cantidad de cosas para poder uno acá mentalmente poder extraer cuál era la respuesta idónea, la ideal para llevarla al salón de clases. Ahora encuentre usted que los chicos de una manera muy rápida, muy habilidosa, Lo muy que sagaz, hablábamos al comienzo, Álvaro, la ola, esta ola tecnológica que viene, está dando y que está como minimizando, llevando a las olas anteriores, pero ellos claro, siguen permaneciendo de alguna manera, esa ola uno, la ola 2, esta es una tercera ola. Es una tercera ola con niños nuevos, niños distintos a como nosotros pudimos ser, a los que nos siguieron a nosotros, a los que esos otros siguieron a los otros, y así, pero ahora es distinto. Mira, hasta el padre de familia es ujú, distinto. Es es distinto. distinto, sí, señora. Sí, porque los padres de ahora que tuvieron una ola distinta, que fue una ola de revolución total, de una revolución total, ellos no estudiaron casi, porque ellos se empeñaron en otro mundo, emprendimiento, esto y que lo otro. Ahora esta ola de padres, de familia, quieren que sus hijos estudien para que no lleven lo que ellos llevaron, pues, ¿no? O sea, lo que ellos vivieron. Entonces, estamos en un mundo de que ahora los niños o los estudiantes o los jóvenes quieren estudiar nuevamente, así como lo que queríamos nosotros hacerlo. Es como cíclico, estamos repitiendo otra ola, estamos haciendo una nueva ola, mejor dicho, no repitiendo, haciendo una nueva ola, porque la verdadera o el papel de la educación como factor fundamental para lograr las transformaciones a una revolución del pensamiento. Si no hay revolución de pensamiento, sentimiento, de compromiso, de la racionalidad, entonces pudiéramos pensar que esa condición del impacto educativo en la formación del ciudadano vamos a ponerle una partecita importante, que son las innovaciones educativas. Esas innovaciones educativas que se debe tomar en cuenta en aspectos como el constructivismo, que ya lo estamos desarrollando, el currículo por experiencia, que también ya lo estamos desarrollando, la evaluación negociada, sí, esos acuerdos de aprendizaje que hace uno con los estudiantes de una manera objetiva, que nos pongamos de acuerdo el docente con los participantes, con los estudiantes, vamos a evaluar y hacemos una evaluación negociada, pero justa, precisa, donde se evalúen todos los elementos importantes que están dentro de ese ser humano, que es lo cualitativo personal, pero también lo cualitativo técnico de aprendizaje, de enseñanza. Mire, esta evaluación negociada poco la hacemos, pero estamos en esa ola que el docente debe empezar a hacer. Bueno, yo hablo de manera general, pero yo la hago. Yo hago evaluaciones negociadas, pero con seriedad, con esa fuerza que tienen los aprendizajes pertinentes, estratégicos, esenciales y duraderos. Entonces, la sociología de la educación, que esos aprendizajes que sean duraderos y significativos, que sirvan como de plataforma para la adquisición de aprendizaje en un proceso de construcción que estamos y reconstrucción del conocimiento y llevarnos, por supuesto, a una buena experiencia, ¿sí? Entonces, ahí
podemos pensar que el estatuto epistemológico de la sociología de la educación implica reflexionar acerca de diferentes problemas y circunstancias históricas, antropológicas, psicológicas y sociológicas que conducen a la obtención del conocimiento de esta naturaleza y a los criterios de valoración por los cuales se consolida y se justifica. Me está resumiendo lo que yo te estaba diciendo. Ahí está, ese es el estatuto epistemológico de la sociología de la educación, de ese conocimiento. Entonces, no podemos estar lejos de ello. Nosotros hacemos construcción y hacemos investigación, desarrollamos cada día, desarrollamos fuertes, fuertes instancias formativas, porque son fuertes, son analizadas, son pedagógicas, son didácticas. Y entonces esas cosas que nosotros hacemos desde una lingüística funcional, porque es que lo hacemos con una lingüística funcional. No es una situación que la hacemos porque que nos provoca, no, es funcional nuestra lingüística como profesionales de la educación. Bueno, yo la veo con esa realidad y en lo que yo pueda tener experiencia. Lo practico de esa forma. Lo hago a mi manera, lo interpreto, lo comprendo, me apropio de ella. Eso es sociología de la educación. Porque veo los elementos, esos intercambios que se dan entre experiencias de unos y otros. ¿Qué hacemos tú y yo? Intercambio, intercambio de experiencias, Álvaro. Tu parte intelectual es tan importante como la mía y hacemos un intercambio intelectual. Esa es la verdadera sociología de la educación, donde la oración por los cuales se consolida y se justifica, como lo dice el Estatuto Epistemológico de la Sociología de la Educación. Son antropológicas, son históricas, obtenemos el conocimiento de esta naturaleza y los valoramos y que a veces lo hacemos a nivel a distancia, como lo estamos nosotros desarrollando, pero que estamos también presentes online, que es un vehículo importante para la comunicación, tanto oral como escrita. Mira, Álvaro, si nosotros seguimos las pautas reales de una educación, donde nosotros podamos ver y solventar, ajá, y solventar ese hecho educativo y la enseñanza como hecho social, entonces, ¿qué abarca? ¿Qué abarca? Bueno, nosotros podemos pensar de que la sociología de la educación abarca métodos, abarca prácticas académicas, la influencia de la política, de la economía, de la religión sobre los procesos formativos. Preocupación esencial, central y primaria de esta rama es poder ubicar a la educación en un contexto social. Sociología de la educación, tenemos educación formal, tenemos educación informal, tenemos la pedagogía, tenemos la igualdad. Todo eso se maneja dentro de la educación. ¿Qué interesa la sociología de la educación? Relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Es algo que interesa a la sociología de la educación. Esa relación que debe existir entre el sistema educativo y la sociedad. Esa relación de cada grupo social con el sistema educativo. Grupos sociales, de esas comunidades que nosotros ya hemos estado señalando, los procesos, las tendencias y políticas sociales cotidianas que tienden lugar a instituciones.
Porque, por ejemplo, Emily Durkheim, Marx, Karl, sí, ellos manejaban a la sociología como ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas. Sí, esos pensadores, fenómenos, interacciones, procesos de cambio, tomando en cuenta el contexto. Los tres coincidían o coincidieron. Entonces, si es ese estudio de las sociedades humanas, adicionalmente, pudiéramos entonces pensar que es posible afirmar que el docente, además de encontrarse desatendido, porque se siente así en esta realidad, se siente como desatendido ante la satisfacción de necesidades e intereses educativos, que le permitan al proceso más eficiente, o sea, innumerables tareas y mal coordinadas, las cuales le implementan por obligación muchas veces. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿La sociedad? ¿La institución o el docente mismo? Porque no nos preocupamos por hacer el análisis sociológico de la educación, sino que hacemos, implementamos todo lo que queremos como por obligación. Entonces nos sentimos desatendidos. Hasta muchas veces sentirse así ¿cómo te digo? Como que muchas veces se encuentra el docente sin sentido a las exigencias burocráticas. Los lo ven así, ¿no? Hay exigencias burocráticas, sin realizar un cambio significativo, y eso es lo que se ve a cada día, ¿o no, Álvaro? Sí, y precisamente por eso ahora que usted hace ese tipo de reflexiones, uno en ocasiones lo encuentra dentro de las instituciones educativas que hay, digamos, una preferencia de algunos docentes, algunos compañeros por cumplir con el plan de estudio, con lo que está establecido en las programaciones, y se le olvida que lo más importante dentro de la escuela no es tanto o sea, la función principal de la escuela no es tanto la transmisión del conocimiento de Ujú. manera a secas, sino también mirar lo que es el individuo, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo percibe las cosas, Pero si lo sí. que yo estoy haciendo realmente está generando en ellos un eco, si lo que hago realmente contribuye, ayuda a modelar lo que es la parte de su conducta, a poder convivir con las personas semejantes a ellos en sociedad. Es decir, que a veces nos preocupamos más de decir, en este periodo yo voy a tener 8 temas que desarrollar y estoy caído, en Ajá. una semana se cayó y no evolucionamos, mira que se hizo tal actividad. Y a veces son actividades que ayudan a la formación del ser, pero la persona dice, mira, por haber hecho eso me atrasé un tema. Entonces miramos la relación del estudiante, la relación con las instituciones, la miramos desde el cumplimiento de una programación, desde unos contenidos programáticos y no de lo que realmente nos interesa es si la persona realmente está aprendiendo y que lo que aprenda realmente sí está siendo significante para el desarrollo de su vida. Claro, claro, Álvaro, mira lo importante que estamos hablando. O sea, la educación es un ente social, dice, el hecho educativo y la enseñanza como hecho social. Entonces, la educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada. Es lo que es realizado en forma independiente de uno mismo, aunque se adhiera consciente o inconscientemente a ellos. Es la primera consideración de toda posible explicación del pensamiento educativo. En efecto, en sus distintos escritos, lo trata como introducción a sus planes pedagógicos, planteos pedagógicos. Entonces, esto que dije antes, ahí está, o sea, se siente desatendido, se siente esto, se siente lo otro, pero, ¿cómo le podemos dar respuestas a ello? Yo me siento víctima como docente, ajá.
¿sí? Pero ¿cómo puedo yo entenderle? Porque la función pública del Estado y que tiene carácter administrativo y docente está se ha olvidado quizás a veces de un proceso y está basada en leyes, en políticas educacionales, en todo lo que debemos entender para hacer de una educación realmente pedagógica. Porque es posible afirmar que el docente, además de encontrarse de esa forma desatendido, entonces resalta que la verdadera razón de fracaso de las políticas educativas radica en no haber logrado aún concientizar eso que estamos hablando, que es el docente a través de una supervisión participativa, ajustada a cambios sociales y que corresponda a principios democráticos. Una supervisión con una función pública del Estado y que tiene carácter, por supuesto, administrativo como una herramienta social posible que da en paso a un contexto determinado. ¿A través de qué? A través de actividades, a través de acciones que se ejecuten coordinadamente con todos los procesos que están dentro de la sociedad. Porque, porque aportes de la sociología de la educación. ¿Cuáles serían los aportes? Bueno, la sociología de la educación no se reduce a los problemas de la escuela. Eso no. Sí, doctora Lira, y precisamente ahora que usted estaba tocando el tema de Durkheim, recuerdo que yo una vez escribí un documento, un artículo que tenía que ver sobre la formación en valores y desarrollo humano a partir de la enseñanza de las ciencias sociales, que es digamos, Ajá. mi formación de pregrado. Y precisamente tomé un texto, recuerdo, de Durkheim, que De se llama Emilio Durkheim. Educación y Sociología, y Mm. entonces en ese documento Durkheim expresa pues que la educación como tal, la formación de los individuos es un hecho social que está influido por diferentes elementos, su cultura, su contexto, lo que hemos nosotros Exacto, que hemos hablado conversado. acá. Entonces, como es un hecho social, es una forma de actuar, de sentir, que se exterioriza, que Mm. orienta en cierta forma los patrones conductuales, la forma como nosotros nos relacionamos en sociedad, y la escuela, que es el objeto aquí central de la discusión que tenemos nosotros en esta mañana, se va a constituir en un espacio que hasta con unas características vitales, porque ayuda a moderar a los nuevos ciudadanos en los diferentes papeles que se van a cumplir a nivel de sociedad. Entonces se vuelven personas activas en la relación de producción, la que tiene que ver con la sociedad humana. En este caso, la educación viene siendo ese proceso de facilitación del aprendizaje para que se adquieran nuevos conocimientos, pero también habilidades, valores, creencias, Todo, todo, hábitos. Sí, todo. entonces termina siendo un elemento completamente trascendente. Entonces, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación como tal, Y que, eh, interfiere en la cultura, en las normas de convivencia, en la sociedad. Entonces, se construye ese modelo que nosotros llamamos como un modelo de competencias ciudadanas, que es donde el estudiante comienza a relacionar en todo lo que hace lo que ha aprendido. y no, y a demostrar su propia independencia. Él es independiente, se vuelve independiente, independiente en el pensamiento, en el hecho, en hacer, en el hecho educativo. Porque mira, los aportes más fuertes de la sociología de la educación no se reduce a los problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar un proceso educativo, contexto o de socialización e incluye de manera particular la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Mira todo lo grande que tiene la sociología, porque la sociología ha tenido, eh, parece mentira y no lo podemos desconocer, su lugar en el ámbito político, políticas públicas, consolidar su poder económico, reforzar la educación, una situación, a una situación social, llevarla allá,
a que sea una situación social y racionalizar su actividad política o las políticas educativas que tiene, faltando en la educación quizás los puntos de vista que a veces cuesta entenderlo, ¿no? El técnico y el humanista, esa educación humanista, más aún la sociología de la educación de Falsborda, recordemos ese sociólogo. Falsborda nos decía, se enmarca en la investigación, acción participativa. Falborda dice que permite el desarrollo de un pensamiento creativo mediante el aprendizaje, haciendo con la utilización de técnicas a través de docentes pedagógicas diversas, quizás porque apuesta a una educación no autoritaria. Eso lo dijo y lo dijo Falsborda. ¿De qué buscamos? No una educación autoritaria. Mira que esa sociedad en su conjunto está dada, por supuesto, en un proceso, porque, ajá, porque dentro de esos procesos pudiéramos nosotros hablar. Sosekinnasum, ajá, dice, un verdadero pedagógico es aquel que no solo imparte conocimiento, sino que ejerce una influencia moral positiva en sus alumnos. Sociología total. Eso es sociología. Un pequeño pensamiento de shock Seki. Entonces, cónchale, ¿cómo nosotros podemos tener los procedimientos? ¿Cómo podemos lograr objetivos? ¿Cómo podemos darle esa forma de pensamiento? ¿Por qué podemos pensar que las condiciones rígidamente controladas por parte de las políticas educativas, por parte de las instituciones, por parte de cada uno de nosotros, en el momento de estudiar los factores sociales? Entonces, ¿cómo podemos darle un resultado para establecer a tantas preguntas que nos hacemos a diario como docentes, como sociólogos, como filósofos y que son importantes dentro de esos procesos? Bueno, hemos culminado, mi estimado amigo. Hoy hemos compartido un rato muy interesante. Me gustaría que des una conclusión al respecto y evalúes el encuentro. Eh, cuente, cuéntenos o cuénteme, Álvaro, ¿cómo te pareció? Bueno, muy interesante, profesora, porque estuvimos haciendo un análisis desde lo que es la estructura sociologista de la educación, haciendo un barrido sobre algunos principios básicos, principalmente en esto que tiene que ver con la función social que cumple el trabajo de la escuela, el papel de la sociología de la educación en el desarrollo no solamente de la parte cognitiva, sino también de la parte valorativa, de los juicios, de la creación de conceptos, de la modelación de la sociedad y los diferentes cambios que se han venido presentando en las distintas olas de desarrollo del ser humano, que nos conduce a la reflexión, a la identificación de problemas, de circunstancias, de concepciones históricas, amarrados de algunas áreas del conocimiento, como el caso de la Claro, antropología, la psicología, la misma sociología. Mencionamos un poco la axiología, lo que tiene que ver con los valores humanos, la manera como esos valores se hacen presentes al interior de la sociedad. Entonces, ha sido una sesión muy enriquecedora porque nos ha hecho ver que la escuela es un escenario trascendente, que sigue siendo un escenario vital, que sigue aportando al interior de las sociedades y que lo más importante de la escuela no está en su función mediadora del aprendizaje, sino también en la construcción de personas, en la construcción de ser, llevarlos a la reflexión, a la parte crítica y a asumir posturas frente a postura. su propia realidad. Así es, Álvaro. Gracias, gracias por esa conclusión. Porque si nosotros nos vamos a ese desarrollo histórico, filosófico,
de esa filosofía moderna, ¿sí? De la educación o de la sociología, que comienza quizás en el Renacimiento, de todo aquel pensamiento de filósofo, de esa reforma que fue quizás lo protestaron, pues, vamos a hablarlo, lo protestaron de alguna manera. Entonces, en los últimos años, quizás de este siglo XX, en el último año del siglo XX, partiendo de una quizá protesta de posturas tradicionales, de esas filosofías que han estado, entonces inicia quizás un quiebre de esos pensamientos establecidos en la Edad Media, que han sido históricos, ¿sí? Con la aparición de los humanistas y con la aparición de movimientos renacentistas. Entonces ahí se comenzó, porque esa historia filosófica, Tales de Mileto, que fue uno de los primeros, Homero, todo ello, señalaban que en los pueblos orientales, de alguna manera, ya filosofaban, ¿no? Ya daban unos pensamientos y que, sin embargo, el fundador de la filosofía fue Pitágoras. Entonces, ahí nosotros empezamos. Entonces, leer todo aquello nos lleva a entender entonces que que la sociología está más dada a, a una forma de poder ver que la construcción del tipo de sociedad, de una sociedad como civilizada, vamos a hablarlo así, como civilizada, se llama en consecuencia, quizá también nos vamos a una dominación de la sociedad con todos esos aspectos y métodos, de esos enfoques que impregnan los métodos sociales y que aunque son nuevos, ahora, entonces vamos partiendo de un proceso que pueda dar a medida que se va desarrollando el proyecto educativo, nos da una luz de los cambios que se presenten en algunos elementos dentro de los procesos. Entonces, ese pedagogo, ese docente, imparte conocimientos, pero no solo lo hace impartir conocimientos, sino que ejerce una influencia moral positiva en sus alumnos. Shoiseki Natsu. Entonces, bueno, seguimos, nos queda un tercer encuentro con el favor de Dios. En 15 días cerramos y ha estado muy valioso este conversatorio entre nosotros. Sí, señora, muy apreciado. Entre nosotros, muy bueno, muy bueno. Me imagino que vas a trabajar a nivel de ciencias sociales, tu parte investigativa, en fin, todo eso que. Sí, la investigación la estamos desarrollando básicamente en lo que es el proceso del desarrollo de competencias de la lectura crítica en la aplicación de los Mm, contextos mm. educativos. Qué bien, felicitaciones. Adelante, éxitos. Bueno, sí, señora. Muchos éxitos, de verdad que sí. Se pueda. Bueno, que tenga un bendecido día, Álvaro, que sigas desarrollando ese pensamiento crítico, que esos proyectos venideros sean necesarios para valorar toda esa consecución de los objetivos y que enfrente con más éxito los futuros retos. Así sea. Amén. Ok, amén. Bueno, Álvaro, mucho Bueno, un abrazo gigantesco. Dios le grande. guarde y le bendiga. Feliz día. Igual para ti. Feliz día. Hasta luego.